Gloria a Dios, gloria sea al Señor siempre. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar aquí en su programa Así dice Jehová, en nuestra radio Cristo, la piedra angular. Es un privilegio para nosotros poder dirigirnos a ustedes una vez más y queremos enviar saludos a nuestros pastores, José, a su familia, les enviamos saludos, a la directiva de la radio y a cada uno de ustedes que nos sintoniza, hermanos en Cristo, amigos que aún no han aceptado al Señor, les enviamos un saludo a cada uno de ustedes. Y aquí estamos una vez más en su programa Así dice Jehová, y Dios ha sido bueno con nosotros una semana más, una semana de trabajo que culmina para muchos de nosotros. Otros todavía continuamos el día de mañana, pero con las fuerzas de nuestro Dios seguimos adelante. Y en esta noche queremos hablar de un tema que está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Pablo instruyendo a Timoteo. Vemos que en algunas de sus epístolas Pablo y Timoteo tienen una relación como de padre a hijo. Y en esta noche queremos hablar de unos versículos donde en el capítulo 2, si usted tiene una Biblia, también le invitamos allá en su casa. Allá en su casa, si usted tiene una Biblia, síganos, ábrala. Y así usted verá con sus propios ojos lo que la palabra del Señor dice. Y dice en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice la palabra del Señor, lo repito una vez más, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es la que nos bendice, la que nos transforma, la que nos edifica, la que nos cambia, Señor. Y en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, a través, Señor, de la radio pueda enviar una palabra, Señor, a aquellas personas que están allá, Señor, que solamente tú conoces la condición de ellos. Hay personas, Señor, que muchas veces no dicen lo que están atravesando, pero tú, Espíritu Santo, conoces lo mejor y la vida de cada uno de nosotros. Te suplicamos que en esta noche tú vengas sobre ellos y puedas hacer el milagro más grande, Señor, como es regalarles la salvación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido por aquellos hermanos que están enfermos, quebrantados de salud, en los hospitales, en diferentes lugares, Señor, recuperándose, esperando una sanidad tuya, Señor. Ellos puedan ser sanos en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te daremos la gloria a ti siempre, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Mientras estaba meditando acerca de este tema, para todos los que tratamos de comunicar la palabra del Señor, de enseñarla, sabemos que es un poco complicado muchas veces cómo venir, cómo introducirnos, pero mientras meditaba en esta palabra, Dios quiere dirigirse en esta noche a aquellas personas
que están por allá en lo más profundo de su vida, que no tienen una salida posiblemente, que sienten que su vida se acabó, llegó a un final de que ya no pueden más. Dios quiere dirigirse a ustedes en esta noche, a aquellas personas menospreciadas, aquellas personas que creen que ya no hay esperanza en este mundo, aquella mujer maltratada, aquel hombre maltratado, aquel niño maltratado, aquel joven maltratado, aquel joven que se siente menospreciado. Dice la palabra del Señor que lo más vil y menospreciado escoge Dios. Y esas personas son las que anda buscando nuestro amado Salvador. ¿Por qué viene esto? Porque meditaba en la vida del escritor, en la vida que el Espíritu Santo utilizó a este personaje como lo era Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Meditaba en la vida de él y de lo que él mismo testifica, quién era él, y lo vamos a estar viendo en estos capítulos. Y él deja bien claro aquí, y hacía mención hace un momento de la relación que el apóstol Pablo llegó a tener con Timoteo, una relación que vemos en las Escrituras muy sincera, muy honesta. Y muchas veces quisiéramos, como seres humanos, encontrar a alguien nosotros en quien confiar, poder hablar de las situaciones que atravesamos, situaciones difíciles muchas veces. Pero el lugar más correcto que nosotros podemos ir es a nuestro amado Salvador. Si usted es esa persona que está pasando por tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que usted cree que ya no hay salida, ya no hay a dónde ir, ya ha recurrido a muchos lugares buscando ayuda, buscando solución y no la encuentra, esta noche el Señor está aquí con sus brazos abiertos para recibirle y depositar en usted su Espíritu Santo y que usted a través de él pueda empezar a ver el amor que él pone en cada uno de nosotros. Yo escribí mucho acá, pero pensaba y meditaba en la vida del apóstol Pablo, quién era él, y vamos a verlo aquí en la palabra del Señor, y él llega a una conclusión y dice, porque hay un solo, en el versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si miramos paso por paso lo que ahí nos dice, él dice en ese versículo que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. A lo mejor usted no sabe o nunca le han dicho que hay, aunque usted se considere una persona buena, una persona que no comete asesinatos, pecados que son penados en este mundo, podemos decirlo, que usted no es ese tipo de persona, pero más allá de todo esto, en el mundo espiritual, hay una enemistad entre Dios y usted. Y a lo mejor usted nunca se ha dado cuenta o nunca lo ha pensado de esa forma y busca una solución a sus problemas. Y el problema más grande que como seres humanos enfrentamos es que hemos tenido una enemistad entre Dios y nosotros. Y para eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por sus pecados, y acabar de una vez ese problema que nos separaba de Dios. Pero para esto es necesario que usted reconozca en la condición que usted se encuentra. Muchas veces nosotros recurrimos a lugares, yo lo hice hace muchos años, podía refugiarme en las drogas,
por refugiarme en otras cosas, buscando una salida a la enemistad que había entre Dios y mi persona. Y aquí vemos que el apóstol Pablo nos instruye a Timoteo y le dice que se cuide, porque Pablo, vamos al capítulo 1, si usted tiene su Biblia, léala ahí. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 3 le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y aquí vemos la instrucción que Pablo le da a Timoteo. Le dice que cuando estaba en Éfeso, era una ciudad en ese tiempo, que cuando Pablo llegó, dice que su espíritu se enardeció viendo a la gente entregada a la idolatría. Y el apóstol Pablo en esta carta nos enseña algunas cosas que muchas veces nos suceden a nosotros como personas. Muchas veces también nosotros no sabemos que estamos cometiendo el pecado de idolatría. Y todo eso, hay una enemistad entre Dios y nosotros. Y muchas veces el error más grande que viene sobre nuestras vidas es que creemos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Le sucedió al apóstol Pablo. Por eso él dice en el capítulo 1, dice, si usted lo lee, sigue diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjese cómo se consideraba, cómo él llegó al conocimiento de quién era él, aunque nosotros cuando analizamos la vida de él, era una persona que para su tiempo, él era una persona intachable, recta, pero había una enemistad también entre él y Dios. Y la religión muchas veces más bien condena a la persona. Y es aquí donde nosotros queremos ver lo que él dice, que doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjese en donde Cristo lo pone a él, en el ministerio. Satanás lo tenía hundido en la religión. Y él no se había dado cuenta, porque para lo que él hacía era correcto ante sus ojos. Lo que él hacía era intachable para su vida. Pero delante de Dios, él era lo que aquí dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y es aquí donde nosotros muchas veces hemos caído. Nosotros como seres humanos cometemos estos pecados delante de Dios. Lo hacemos, dice, por ignorancia e incredulidad. Pero para eso es la palabra del Señor, para enseñarnos en dónde nosotros estamos parados. Y lo bonito es de que cuando estamos en esa situación, Dios no nos abandona. Por eso le decía a un principio que Dios quiere en esta noche referirse a aquellas personas que se sienten menospreciadas, que se sienten viles,
que se sienten que no valen nada. Usted vale la sangre de nuestro amado Salvador. Eso es lo que usted vale. Usted no vale por su apellido, usted no vale por su nombre. Usted vale la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero para eso usted necesita, ahí donde usted está, reconocer que está alejado, que tiene una enemistad con Dios. No importa la religión que usted pertenezca, no importa en dónde usted. El apóstol Pablo, cuando nosotros analizamos su vida, era un hombre que pertenecía al Sanedrín en ese tiempo. Era un hombre que era intachable en cuanto a la ley, pero estaba totalmente alejado de Dios. Había una enemistad entre él y Dios, pero esa enemistad nosotros nunca o no llega a nuestro conocimiento que estamos en esa situación. Pero esa enemistad nosotros no la hemos creado por nuestra propia, que nosotros queramos hacerlo. Porque si yo hago una encuesta y le pregunto a las personas, ¿usted está enemistado con Dios? Me van a decir de que no. Yo lo sé que porque somos así vamos a decir que no. Pero nuestras actitudes, nuestra forma de caminar, nuestra forma de ver, nuestra forma de decir las cosas, niegan lo que la Biblia dice y estamos alejados de Dios. Y muchas veces queremos recibir lo bueno que Dios tiene. Mire, Dios es tan bueno con cada uno, con el ser humano, que dice que el sol sale para justos y malos. Pero aunque el sol sale para justos y malos, solamente el que habita al abrigo del Altísimo dice que tiene la sombra del Omnipotente. Por eso es necesario que usted venga al conocimiento de Dios. Y Pablo reconoce esta situación e instruye a Timoteo porque había una amistad sincera, una amistad no fingida, una fe no fingida, como lo dicen ellos en el capítulo 1. Y Pablo reconoce esta situación y dice, doy gracias al que me fortaleció. Lo único que nosotros tenemos que reconocer es que nuestra fuerza viene de Dios. Nosotros no podemos hacerlo con nuestros propios medios. Nuestra fuerza proviene de Dios. De ahí es donde nosotros recibimos nuestra fortaleza. Cuando el pueblo estuvo leyendo horas y horas la palabra del Señor, llegaron a una conclusión que ellos dijeron, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Pero de dónde nosotros recibimos esa fuerza es de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es por eso que a usted necesita esta palabra en esta noche. Levántese de ahí. Dios no lo creó a usted para que usted viva atormentado, para que usted viva de esa forma, para que usted viva de esa manera. La Biblia dice que dentro de nosotros, aunque nosotros muchas veces nos sentimos de esa forma cuando tenemos el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, que ella dice que somos más que vencedores. No es porque nosotros nos creamos de esa manera, sino porque tenemos un Padre Celestial que Él dice en su palabra que somos más que vencedores. Por eso es que usted muchas veces intenta levantarse, pero lo hace de la manera que usted cree que puede hacerlo o de la manera que la religión le ha enseñado y muchas veces vuelve a caer. No le voy a decir que esas situaciones no llegan a nuestras vidas, llegan a mi vida, llegan situaciones, pero me acuerdo lo que la palabra del Señor dice. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, dice, Jesús nuestro Señor. Y cuando usted tiene ese conocimiento de la palabra del Señor, usted no necesita a nadie que venga a orar por usted. ¿Por qué? Porque usted tiene esa autoridad que Dios le ha dado y en donde quiera que usted esté, usted puede doblar sus rodillas, puede clamar al Señor y decirle que usted está en una situación difícil y Él le va a responder. No importa la situación que usted atraviese, nuestra fuerza, como lo dice el apóstol Pablo ahí, viene del Señor. Gloria sea
al Señor. Y Él sigue diciendo que no solamente lo fortaleció, sino que también lo puso en el ministerio. Nosotros somos personas que hemos venido al Señor, pero nunca, en el caso mío, pensé que en esta noche yo iba a estar aquí trayendo esta palabra a usted. Dios sabe de que para mí era un poco complicado hablar ante un público, ante personas, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas, vemos lo que Él ha hecho y entendemos en dónde nosotros estábamos y reconocemos no podemos expresar lo bueno que Él es con nosotros. No hay palabras humanas que podamos expresar tal como lo dijo el apóstol Juan, de tal manera. ¿Cómo lo explicamos, apóstol Juan? Escriban de tal manera, porque no hay palabras. No hay palabras para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo reconoce esto y dice que Dios lo fortalece, lo pone en el ministerio. Cuando él era una persona blasfema, perseguidor e injuriador, y fue recibido a misericordia. Eso es lo que Dios hace con el pecador. Dios lo recibe a misericordia. Dios no te condena. Te voy a dar un ejemplo que dice en la palabra del Señor, y ya usted lo ha escuchado, pero hay una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, dice, y vienen y la traen delante de Jesús. Y al final del relato dice la Biblia de que Jesús le hace la pregunta a ella, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno la condenó. Todos empezaron a ir uno por uno, pero después de que escucharon la palabra del Señor. Y así pasa en nuestras vidas después de que nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Escuchamos muchas cosas, muchas situaciones, pero tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y Dios nos dice, le dice a ella, vete y no peques más. Y de esa misma manera, cuando Dios nos llama, Dios nos dice esa palabra también a nosotros, vete, pero no peques más. Y eso es lo bonito de nuestro amado Salvador, que cuando llegamos a ese conocimiento de que yo no le voy a fallar a mis hijos primeramente, yo no le voy a fallar a mi esposa primeramente, pero delante de Dios voy a fallar primeramente. Eso es lo primero que va a pasar en mi vida cuando yo decido hacer lo malo. Por eso Pablo dice aquí, y está agradecido con el Señor, e instruye a Timoteo y le dice, gracias a Jesucristo que me fortaleció. Y sigue diciendo él, pero que él lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso decía al principio de que el pecado es la causa mayor que la humanidad enfrentamos, el pecado. Y muchas veces esa depresión que lleva a las personas, ese aislamiento que lleva a las personas, es un síntoma del pecado que muchas veces mora en nosotros. Y no sabemos interpretar, no sabemos discernir qué es lo que está pasando en nuestras vidas, pero existe algo que se manifiesta y que nos dice que estamos mal,
pero no lo queremos entender. Pero aquí nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y cuando usted y yo reconocemos de que hemos pecado delante de Dios, Dios no desecha a nadie. Si no, no hubiera mandado a morir a su Hijo en la cruz del Calvario. En vano sería la muerte de Él en la cruz del Calvario. En vano sería lo que Él hizo. El propósito mayor de Dios, salvar a la humanidad. Por eso Él lo dice aquí, que hay un solo Dios y un solo mediador, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros muchas veces en su misericordia vamos a una iglesia y en realidad no sabemos, antes de leer las escrituras, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero no tenga temor. Y lo único que yo puedo decirle en esta noche es que si usted está en una religión o secta o a lo que usted quiera pertenecer, lea la palabra del Señor y ella misma le va a instruir a usted. No necesita a nadie, a un mediador para ser salvo, porque a lo mejor usted hasta le han dicho que ni salvo es y por eso se encuentra en muchas situaciones como estas que estamos leyendo acá. Y sigue diciendo él, por esto fui recibido a misericordia, lo vuelve a repetir en el versículo 16, para que Jesucristo mostrase en mí, dice él, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer. Deberían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Él reconoce la grandeza y la majestad y lo expresa. No solo la vio, sino que ahora Él testifica de lo que Él vio cuando Jesucristo se le aparece. Por eso Él dice, al único y sabio Dios, inmortal e invisible, dice, al único sabio Dios sea honor y gloria. Y a Él es quien nosotros siempre rendimos todo honor y toda gloria sea para Él siempre. Y por eso dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y esto es lo que queremos también resaltar, que cuando usted viene al Evangelio, las pruebas, situaciones difíciles van a venir a su vida. Jesucristo no excluyó que iba a ser un camino bonito. Es un camino muy bonito vivir conforme a lo que la Biblia dice. Pero si quiere vivir conforme a la religión, usted va a sufrir. Usted va a pasar por situaciones bien difíciles que no va a comprender porque no se conforman a la palabra del Señor. Pero cuando usted lee la Escritura, usted va a entender que usted se goza en la palabra del Señor. Usted va a entender que Dios le ha dado una familia, que Dios le ha dado unos hijos como herencia, que Dios le ha dado un trabajo como bendición, que Dios le ha dado una esposa, porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. Y ese es el Dios que nosotros le servimos. Pero para esto nosotros tenemos que tener entendido lo que la palabra del Señor dice. Dice también aquí, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si usted como cristiano, me refiero a usted, quiere vivir
piadosamente y quietamente, dice la palabra del Señor, nos manda únicamente a orar por ellos, por los que están en eminencia, por los reyes, por los presidentes, gobernadores, lo que sea. Ya un día ellos también tendrán que dar cuenta y rendir lo que hacen en este mundo. Gloria sea al Señor. Por eso dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice que Dios quiere que todos los hombres, incluye mujeres, niños, todo el que tiene conocimiento de pecado, quiere Dios que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es importante venir al conocimiento de la verdad? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos que necesitamos un mediador y que solamente es a través de Jesucristo? Él mismo lo dijo en el capítulo 14 de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nosotros podemos estar intentando llegar a Dios por lo que se nos ha enseñado y lo que le han enseñado a usted. Pero qué bonito es que cuando usted viene al conocimiento de la verdad, que solamente es a través de Jesucristo que usted puede entrar al Padre. Antes era de una forma que Dios estableció cómo se podía acceder a Él. Pero el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el día que Él dio su vida por nosotros, dice que la forma que Dios había establecido, Jesucristo nos abrió un camino nuevo, un camino mejor, y no hay nada mejor que tener a Cristo en nuestro corazón. Así que este mensaje es para aquellas personas que creen que no valen nada, que creen que están desechados por el mundo. Por nosotros, por ellos vino Jesucristo. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. Pero aquellos que un día estábamos hundidos en el pecado, que no sabíamos qué hacer, por nosotros vino Jesucristo. Pero por aquellas personas que están sanas, que creen que están bien delante de Dios, siga leyendo la Biblia y usted verá. Por eso Él nos dice que, yo decía hace un momento, que muchas veces se tratan síntomas que la persona manifiesta. ¿Qué es un síntoma? Es aquella manifestación que existe en el cuerpo de algo que nosotros no vemos, pero que necesitamos algo más. Necesitamos ir al médico, al doctor, para que nos diga qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Porque tenemos síntomas y se trata los síntomas. Y muchas veces no se llega a la raíz. Y espiritualmente así nos pasa muchas veces. Se trata el síntoma, pero no se corta desde la raíz lo que está afectando. Y lo que afecta muchas veces es el pecado que mora en la persona. Porque nosotros no decidimos pecar, puede decirme usted. Pero la Biblia dice que desde que Adán y Eva pecó, el pecado entró a la humanidad. Y se ha creado una enemistad. Hay una enemistad entre usted y Dios. Y hasta que usted no venga al conocimiento de la palabra del Señor, hasta que usted no rinda su vida delante del Señor, ya sea que lo haga aquí, ahora que usted tiene conocimiento, porque usted y yo un día vamos a morir. Y vamos a estar un día delante de Dios. Pero hay algo que la Biblia dice, que toda rodilla se doblará. Para aquellos que decimos que tenemos problemas de doblar la rodilla, la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará. Está escrito en la palabra del Señor. Y sabe qué va a tener que hacer. Aún así usted no haya
aceptado a Cristo, dice que toda rodilla se doblará y confesará. Va a confesar que dice que Jesucristo es el Señor. Ese es otro tema para otro día. ¿Por qué era importante en ese tiempo confesar que Jesucristo era el Señor? Y de aquí teológicamente pudiéramos hablar y decir que de lo que estamos hablando aquí, pero en esta noche Dios me ministró tanto a través de esta palabra mientras meditaba cómo llegamos, cómo hablamos, y Dios ministró de esa forma cómo Él trae al apóstol Pablo viviendo la vida que él tenía intachable aparentemente delante de Dios, pero más bien era una enemistad que había entre Dios y Saulo, y lo convierte en el apóstol Pablo, lo pone en el ministerio, lo fortalece, lo manda a predicar, y aquí en esta noche todavía nosotros estamos leyendo de lo que él hizo, de lo que Dios hizo en su vida. Y así sucesivamente, ahora Dios nos tiene aquí a nosotros, testificándole a usted. Aquí está hermano Danilo, hermano Julio, nos tiene aquí testificándole a usted de las grandezas y de lo maravilloso que Dios es. No tenemos palabras, con lo que venimos a hacer aquí no podemos pagarle a Dios, nunca vamos a poder hacerlo, pero en agradecimiento a Dios estamos aquí para que usted escuche la palabra del Señor, para que usted venga al conocimiento de la verdad. Yo no tengo una iglesia, me congrego aquí en Asambleas de Dios, vengo aquí, pero aquí la Biblia nos dice que vengan al conocimiento de la verdad. No nos dice que vengan al conocimiento de denominaciones, de religiones, no. Nos dice que vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libres. Y no existe otra forma que nosotros podamos ser libres. Solamente es a través de las Escrituras. A través de las Escrituras y teniendo a Jesucristo en su corazón. Pero usted ya no necesita estar ahí cubriendo los síntomas del pecado, sino que usted necesita cortar el pecado que existe y que mora en su vida. También en el Isaías capítulo 59, la palabra del Señor nos dice, reforzando lo que estamos hablando en Isaías 59, dice en Isaías 59, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjese lo que Dios nos dice aquí. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar. No existe otra cosa en el plan de Dios que salvarlo a usted y a mí. No existe. Y dice, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha agravado su oído para oír. Nunca olvide lo que Dios nos dice. Dice, pero aquí viene la situación. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si usted ya vino al conocimiento de Dios, se ha alejado de Dios y cree que está bien de esa forma alejado de Dios, que porque un día vino al conocimiento de Él, eso era lo que estaba pasando aquí. Dios le dio la forma, los estatutos, cómo deberían de caminar aquí en Isaías, les hace un recordatorio, pero todavía la misericordia va más allá y les dice, la mano no se ha cortado para salvar, les dice, ni mi oído siempre está presto para oír.
Pero aquí viene la situación que ellos estaban atravesando. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y eso era lo que decía hace un momento, que no sabemos muchas veces lo que atravesamos, solo vemos los síntomas del pecado que están en nuestra vida y que tienen a la persona presa ahí y que quiere moverse, que quiere salir, pero no puede, porque hay pecado en la vida, porque hay algo que está estorbando entre Dios y usted. Pero muchas veces no lo reconocemos. Nos pasó a nosotros que un día sabíamos que estábamos mal delante de Dios, pero lo que el mundo ofrecía aparentemente era agradable hacia nuestros ojos, de la misma manera que Satanás engañó a Eva y le dijo y le mostró que era agradable a sus ojos. Eso no ha cambiado. Por eso es que muchas veces se nos hace difícil venir al conocimiento de la verdad, porque el pecado que ya lo traemos nos ciega por completo a la persona, y esa es obra de Satanás. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras del diablo, para deshacer todo ese pecado cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y Dios les dice aquí, vuestras iniquidades han hecho división. Iniquidades, me llamó la atención que quiere decir iniquidad. Iniquidad dice que es la maldad, la injusticia, perversidad caracterizada por una acción premeditada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sabemos hacer lo bueno, pero decidimos hacer lo malo, se convierte en iniquidad. Aquí nos dice que es toda injusticia, toda perversidad caracterizada por una acción premeditada. Que usted sabe que tiene que hacer lo bueno, pero no lo quiere hacer. Porque hay algo que lo domina, como lo es el pecado, y usted quiere dejar ese pecado, pero no puede. Y no va a poder si no viene a clamar ante Dios. Pero muchas veces venimos al conocimiento de la verdad. Por eso dice aquí que una persona inicua y que comete iniquidad, dice que se caracteriza por una acción premeditada. Por eso es importante meditar en la palabra del Señor para hacer lo bueno. Y sigue diciendo Isaías, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y con esto voy a ir terminando lo que dice en el versículo 9. Isaías 59, 9 dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Por esto dice, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Fíjese lo que Dios le dice aquí al pueblo. Por esto se alejó de nosotros la justicia, dice. Hay personas que aparentemente, como lo era Pablo, aparentemente era una persona justa ante la sociedad y la religión de su tiempo. Pero aquí dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban en el camino correcto y esperaban lo bueno, pero les venía el mal. ¿Por qué?
porque aquí en el versículo 2 dice que sus iniquidades han hecho una división. El pecado separa por completo de Dios y los hombres. Por eso el versículo dice un solo mediador. Y una de las advertencias para los últimos tiempos no es que van a haber grandes avivamientos, sino que apostasía y el engaño. El espíritu de engaño se va a manifestar como no tenemos idea en los últimos tiempos. Por eso usted como lector de la palabra del Señor tiene que estar muy atento a lo que la Biblia dice. Yo veía un mensaje hace poco aquí en la iglesia y decían, venga, reciba lo que Satanás, recupere lo que Satanás le robó. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros tenemos un trato y que tenemos que ir a buscarle lo que Él nos robó? Nosotros no tenemos ningún trato porque no está en la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra del Señor, que desciende de lo alto, de las nubes, de donde está nuestro amado Salvador. Y de Él es que viene todo. De Él viene toda buena dádiva hacia nosotros. Lo demás, usted no tiene que andar buscando, usted no tiene que andar corriendo porque se oye bonito, porque se oye aparentemente bíblico, pero no es bíblico. Y lo más triste es que las masas corren porque alguien lo está diciendo, pero no es bíblico. Y eso es lo que nos manda la palabra del Señor, a tener cuidado en los últimos tiempos. Mirad, dijo Jesús, que nadie os engañe. Esas eran las señales que Jesús dio para los últimos tiempos y dijo, mirad que nadie os engañe. Lo demás, usted podrá disfrazarlo o ponerlo de esta forma, tal como se lo ponen a todo mundo que no lee hoy en día, y las masas corren hacia esos lugares. Pero para eso Dios nos ha traído al conocimiento de la verdad. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Dice la palabra del Señor. Persecución, angustia, lo que sea. Nadie, dice la palabra del Señor, que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso es cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad. Dice aquí Dios, ustedes esperan luz, pero andan en tinieblas. ¿Cómo la gente quiere recibir lo bueno y hace lo malo? De ninguna manera. Son principios antibíblicos. La Biblia dice que lo que yo siembro, eso cosecho. Y la gente quiere recibir bien, pero siembra maldad allá en lo oscuro, allá en lo íntimo, donde aparentemente nadie los ve, siembran pecado. Porque para pecar usted necesita esconderse, pero para yo adorar a Dios, yo lo puedo hacer en todos lados. Yo puedo levantar mis manos. ¿Por qué? Porque Él me hizo libre. No tengo que esconderme de nadie. Claro que un día va a llegar la persecución y posiblemente vamos a tener que escondernos, pero no vamos a negar lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice aquí, esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y sigue diciendo un listado ahí, léalo usted en su casa y usted puede analizarlo conforme a su vida. Es un examen, es una evaluación que nosotros tenemos que hacerlos, cómo es que nosotros estamos viviendo. Pero lo más importante es lo que dice en el versículo 1, que aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber que
nos hemos alejado de Dios. En esta noche, Dios le bendiga, Dios le guarde y cuídese de los últimos tiempos que estamos viviendo. Dios, como lo dice aquí en 1 Timoteo capítulo 2, que Él quiere que todos los hombres vengamos al conocimiento de la verdad. Y recuérdelo, nunca olvide esto de su vida, que el día que usted conozca la verdad, usted va a ser una persona libre. Le van a atacar, le van a decir esto, le van a decir lo otro, pero lo más importante es que usted se mantenga firme, como Pablo le dice a Timoteo, creyendo lo que se le había enseñado a través de las Escrituras. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted sabe que ha caminado mal, ahí donde usted está, doble sus rodillas, doble su corazón ante Dios, dígale que le perdone, que le acepte, y usted va a ser una nueva criatura. Busque una iglesia donde congregarse y lea sobre todo las Escrituras. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.